Bienvenidos a este video. El día de hoy trabajaremos con el concepto de masa molecular. Y el concepto de masa molecular es igual que manejar el concepto de masa molar. Podemos encontrarnos de una o de otra forma y hace referencia al mismo criterio. La masa molecular es identificar la suma de las masas atómicas de todos los elementos que forman un compuesto. Por lo tanto, cuando hablamos de masa molar, también hace referencia a esa suma de masas atómicas de un compuesto. Y por lo anterior, la masa molecular de un compuesto químico es el total de masas atómicas de los elementos que forman a dicho compuesto. Y aquí es donde nosotros tenemos que identificar de un compuesto químico, de todos los elementos que lo forman, bueno, pues tenemos que identificar este factor de la masa atómica, que es una de las características que presentan los elementos químicos y que esta información la podemos ver presente en la tabla periódica de los elementos. Las masas moleculares de los compuestos se expresan en unidades UMA, que significa unidad de masa atómica. Y considerar que para fines de estequiometría, la unidad de medición de la masa molecular es gramos por mol. Hay que recordar que esta parte de la estequiometría pues es una rama de la química que utiliza las fórmulas matemáticas para poder identificar cuantitativamente las características de los compuestos. Y es por eso, bueno, pues que tenemos que identificar la unidad de medición de la masa molecular en gramos por mol. ¿Sí? Aquí nos está indicando unidades de masa y unidades de mol. Y ya que mencionamos el concepto del mol, definimos que el mol es definido como la cantidad de materia que contiene determinado número de entidades elementales en una molécula. Y esta parte del mol pues va a ser un factor principal para poder identificar estequiométricamente la unidad de medición de la masa molecular, que es el gramo por mol. Y como decía, el concepto principal de la masa molecular para poder obtener la masa molecular de un compuesto químico era mediante la suma de las masas atómicas de los elementos que forman a dicho compuesto. ¿Cómo identificamos la masa atómica del elemento? Hay que recordar que existe la tabla periódica de los elementos y de ahí vamos a obtener esta información que necesitamos para poder llegar al resultado. Esta imagen muestra lo que es un ejemplo de un elemento químico. Como puedes ver, es el símbolo del elemento, que puede ser una o dos letras, donde normalmente la primera letra es mayúscula. También muestra el número atómico del elemento y este apartado corresponde a la masa atómica y es el dato que nosotros vamos a tomar en cuenta para poder encontrar la masa molecular. Vamos a resolver una serie de ejemplos para ver el procedimiento de obtener la masa molecular de compuestos. Empezamos con el ejemplo número 1, donde tenemos que obtener la masa molecular de este compuesto H2O, que es comúnmente conocido como el compuesto del agua. Este compuesto agua está formado por dos elementos. Está formado por el elemento hidrógeno y está formado por el elemento oxígeno. Remontando un poquito en la cuestión de la definición de la masa molecular, nos dice el concepto que la masa molecular es la suma de las masas atómicas de los elementos que forman al compuesto. En este caso tenemos dos elementos que forman al compuesto, uno es hidrógeno, otro es oxígeno. Hago una clasificación, una separación. Tenemos el compuesto hidrógeno, que tiene presencia de dos átomos, y tenemos el compuesto oxígeno, que tiene presencia solamente de un átomo. De estos elementos vamos a extraer de la tabla periódica sus respectivas masas atómicas. Por lo tanto, comenzamos con el primer elemento, el elemento hidrógeno. Me voy a la tabla periódica, identifico el elemento hidrógeno. Del elemento hidrógeno obtengo su masa atómica y la masa atómica del hidrógeno es 1.00 y algo. Por lo tanto, lo vamos a redondear a 1, nada más para fines prácticos. En el caso del oxígeno, el oxígeno tiene una masa atómica de 15.99, entonces lo vamos a redondear a 16. Y resulta que esta parte del hidrógeno pues tiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, es decir, tenemos aquí que el hidrógeno está presente dos veces, por lo tanto esto lo multiplicamos por 2 y nos da como resultado un 2. Y bueno, pues para fines de la molécula tenemos que es el elemento oxígeno
y al elemento oxígeno están enlazados dos elementos hidrógenos. El elemento oxígeno presenta el valor del 16, el elemento hidrógeno presenta 1 y 1, por eso es la multiplicación por 2, y hago esta suma, de tal forma que al hacer la suma de 2 más 16, tenemos que la masa molecular del compuesto que se llama agua es igual a 18 gramos por mol, ya que comentamos que para fines de estequiometría la masa molecular se mide en la unidad del gramo por mol. O también podemos considerar que la masa molecular del compuesto que se llama agua es igual a 18 UMA. Y esto significa unidades de masa atómica. Por lo tanto, bueno, pues este 18 gramos por mol es la masa molecular de este compuesto que se llama agua. Tenemos este ejemplo número 2, donde este ejemplo número 2 tiene la combinación del elemento sodio con el elemento cloro. Este compuesto es conocido como cloruro de sodio. El cloruro de sodio, para conocerlo un poco mejor, es la sal común. Y vamos a identificar la masa molecular de este cloruro de sodio. Entonces este compuesto está formado por sodio y por cloro, dos elementos aquí presentes. Hago la clasificación, el elemento sodio y el elemento cloro. Me voy a la tabla periódica de los elementos, identifico que al sodio le corresponde la masa atómica de 23, aproximadamente y redondeado. Y vemos que al elemento cloro le corresponde la masa atómica del 35.4 aproximadamente. Vemos que ambos elementos solamente presentan un átomo en su molécula, cada uno de ellos. Por lo tanto, bueno, pues es una suma directa, no hay que multiplicar por ningún número diferente, porque solamente están presentes en un átomo cada uno de los elementos. De tal forma que al hacer la suma de 23 más 35.4 nos da como resultado el 58.4 y retomando la unidad nos da gramos por mol. De tal forma que esto corresponde a la masa molecular del cloruro de sodio, es 58.4 gramos por mol. Tenemos ahora este compuesto que está formado por un elemento y dos elementos más correspondientes a este radical hidróxido. Entonces tenemos un total de 3 elementos. Este compuesto tiene el nombre de hidróxido férrico. Y como mencionábamos, está formado por 3 elementos: el elemento hierro, el elemento oxígeno y el elemento hidrógeno. Hago la clasificación del elemento hierro. Tenemos el elemento oxígeno y tenemos el elemento hidrógeno. El elemento hierro presenta solamente un átomo, ya que aquí no hay ningún número que lo acompañe. Identificando en la tabla periódica la masa atómica del hierro, podemos ver que al hierro le corresponde el 55.84. Nos vamos al elemento oxígeno y vemos en la tabla periódica que la masa atómica del oxígeno es 16 aproximadamente. Nos vamos a la tabla periódica, identificamos la masa atómica del elemento hidrógeno y vemos que es aproximadamente 1. Sin embargo, tanto el elemento oxígeno como el elemento hidrógeno están presentes en 3 átomos. Aquí tenemos la presencia del paréntesis. Recordar que el paréntesis corresponde al signo de agrupación y me está agrupando que lo que está dentro del paréntesis está siendo afectado por el 3. Por lo tanto, hay 3 átomos de oxígeno y 3 átomos de hidrógeno. Entonces quiere decir que este oxígeno lo tengo que multiplicar por 3 y este hidrógeno lo tengo que multiplicar por 3. Si hago la multiplicación del 16 por 3 me da como resultado el 48 y si hago la multiplicación de 1 por 3 me da como resultado el 3. Y ahora sí, obtengo mi suma de masas atómicas considerando sus números atómicos y el número de átomos. Tenemos que la masa molecular del compuesto que se llama hidróxido férrico es igual a, hago la suma del 55.84 más 48 más 3 y nos da como resultado 106.48 gramos por mol, ya que es la unidad de medición de la masa molecular. Este ejemplo número 4, vamos a identificar la masa molecular de este compuesto que está formado por hidrógeno.
azufre y oxígeno. Y este compuesto es llamado ácido sulfúrico. Hacemos la clasificación, tenemos que está presente el elemento hidrógeno, y el elemento hidrógeno tiene la presencia de 2 átomos. Está presente el elemento azufre solamente tiene un átomo, y está presente el elemento oxígeno, y el elemento oxígeno vemos que tiene 4 átomos presentes. Usamos la tabla periódica para identificar los valores de sus masas atómicas. Me voy al elemento hidrógeno y veo que en el elemento hidrógeno su masa atómica corresponde a 1. Identifico el elemento azufre y vemos que el elemento azufre tiene una masa atómica de 32. Identificamos el elemento oxígeno y el elemento oxígeno tiene su masa atómica de 16. Vemos el número de átomos correspondientes a cada uno de los elementos. Vemos que el elemento hidrógeno está presente con 2 átomos, por lo tanto aquí multiplico por 2. El elemento azufre está presente en un átomo nada más, por lo tanto así queda. Y el elemento oxígeno está presente en 4 átomos, por lo tanto multiplico esto por 4. Y esto nos da como resultado 64. Por lo tanto, ya tengo esta clasificación de átomos presentes en este compuesto. Y obtenemos que la masa molecular del compuesto que se llama ácido sulfúrico es igual a, hago la suma de 1 por 2, aquí es 2, sumamos 2 más 32 más 64 y nos da como resultado 98 gramos por mol. Y el 98 gramos por mol es la masa molecular de este ácido sulfúrico. En este ejemplo número 5 tenemos este compuesto formado por 2 elementos. Este compuesto está formado por el elemento carbono y por el elemento oxígeno. Este compuesto recibe por nombre dióxido de carbono. Y como ya comentamos, está formado por 2 elementos. Uno de ellos es el elemento carbono y otro de ellos es el elemento oxígeno, que tiene presencia de 2 átomos, como podemos ver en la fórmula química. Utilizamos la tabla periódica para identificar las masas atómicas de cada elemento. Identifico el elemento carbono y veo que el carbono presenta una masa atómica de 12. Identificamos el elemento oxígeno y el elemento oxígeno le corresponde una masa atómica de 16. Y aquí lo vamos a multiplicar por 2 porque hay 2 átomos de oxígeno presente. Por lo tanto, 16 por 2 es igual a 32. Y con esto vamos a llegar al resultado de que la masa molecular del compuesto que se llama dióxido de carbono es igual a la suma de 12 más 32, que nos da como resultado el 44 gramos por mol. Y esto es la masa atómica del dióxido de carbono. Y a continuación te planteo esta serie de ejercicios para que pongas en práctica tus conocimientos. Recuerda que puedes utilizar el video para retrocederlo, pausarlo, para que puedas llegar al resultado correcto. Y aquí te presento los resultados de los ejercicios. Y con esto llegamos al fin de este video, no sin antes recordarte que te llevas de tarea como número 1, suscribirte al canal, número 2, compartir y activar tu campanita de notificaciones, y número 3, qué tema te gustaría que abordáramos en el siguiente video. Muchas gracias por tu atención y nos vemos la siguiente clase.